Imaginen una tarde de agosto, pero de esas insoportablemente bochornosas en Nueva York. Uf, de esos días pegajosos, sudorosos, que ponen a todo el mundo de un humor de perros. Totalmente. Bueno, yo me dirigí a mi hotel y al subir a un autobús abarrotado, me topé con algo. Pues totalmente inesperado. ¿Ah, sí? El conductor, un hombre afroamericano, de mediana edad, con una sonrisa que de verdad iluminaba todo el vehículo, me dio la bienvenida con un estruendoso y amistoso «Hola, ¿cómo te va?». ¡Órale! Lo cual en un día así y en una ciudad como Nueva York es prácticamente un acto de rebeldía. Sí, ¿no? La gente espera anonimato y mal humor, no una bienvenida así. Claro. Y al principio, los pasajeros, cada uno metido en su propia burbuja de irritación por el calor, pues apenas respondían, murmuraban algo o de plano lo ignoraban. Me imagino. Pero mientras el autobús avanzaba a paso de tortuga por Madison Avenue, ocurrió una transformación lenta, casi mágica. El conductor se convirtió en una especie de guía turístico. ¿Cómo? Decía cosas como, miren a la derecha, hay una gran oferta en esa tienda. O, a la izquierda tienen una exposición maravillosa en ese museo. Su deleite por las pequeñas maravillas de la ciudad era contagioso. O sea, no estaba simplemente conduciendo un autobús, estaba como organizando una experiencia. Cambiando el ambiente desde adentro. ¡Exacto! Y para cuando la gente llegaba a su parada, cada persona se había despojado de esa coraza hosca con la que había entrado. ¡No manches! El conductor los despedía con un «hasta luego, que tengan un gran día». Y todos, sin excepción, le devolvían una sonrisa genuina. Ese hombre, sin tener un título en psicología ni nada, era un pacificador urbano, un alquimista emocional. Y lo increíble es que lo hacía con la herramienta más simple y poderosa, su propia emoción. Usó su alegría para disolver la irritabilidad colectiva. Es un ejemplo perfecto de lo que vamos a analizar. Precisamente. Y nos deja con la pregunta central para el análisis de hoy. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda cambiar el estado emocional de un grupo entero? ¿Y qué nos dice eso sobre la batalla que a menudo libramos dentro de nosotros mismos? Hoy vamos a sumergirnos en el concepto de inteligencia emocional, basándonos en las ideas del psicólogo Daniel Goleman. La misión es entender por qué a veces la razón es secuestrada por la pasión. Y más importante, cómo podemos aplicar inteligencia a nuestros sentimientos. A ver, para empezar a desentrañar esto, es fundamental marcar el territorio y diferenciar el coeficiente intelectual, el famoso CI, Claro. de la inteligencia emocional, o IE. Y hay un caso extremo, casi de película de terror, que lo ilustra a la perfección. A ver. Es la historia de Jason H., un estudiante de último año con un expediente académico impecable, calificaciones perfectas. Un día, se presentó en la universidad con un cuchillo de cocina y apuñaló a su profesor de física en el pecho. Híjole, ¿pero por qué? ¿Qué pudo llevar a un estudiante tan brillante a hacer algo así? Pues la provocación fue que el profesor le había puesto un 80 en un examen, o sea, el equivalente a una B. ¿Una B? Sí. Jason estaba convencido de que esa única calificación, que ni siquiera era un suspenso, arruinaría su sueño de ser admitido en Harvard. Es un ejemplo escalofriante de cómo la inteligencia académica, un IQ altísimo, no sirve de nada cuando las emociones se desbocan. Cuando toman el control por completo. Exacto. Su vida académica era perfecta, pero su vida emocional era un desastre a punto de estallar. Ok, vamos a desentrañar esto. Es como si todos tuviéramos dos cerebros funcionando al mismo tiempo, ¿no? La clásica lucha entre la cabeza y el corazón. Goleman lo describe exactamente así. Tenemos dos mentes. Una mente racional, la que piensa, la que es consciente, la que reflexiona. Y la otra, la emocional. Y una mente emocional, que es la que siente y es mucho más impulsiva y poderosa. Normalmente operan en una armonía delicada, pero el problema surge cuando las pasiones se desbordan. En ese momento, la mente emocional toma el control en lo que se conoce como un secuestro emocional. Un secuestro. La palabra es muy potente. Sugiere una toma de control hostil, una pérdida total de la voluntad. Y es que así se siente. En esos momentos no somos nosotros mismos. La mente racional queda completamente desconectada. ¡Wow! Piensa en la trágica historia de Bobby Crabtree. Una madrugada, al volver a casa, escuchó ruidos extraños. Pensó que había un intruso.
Ajá. Asustado, agarró la pistola que guardaba para proteger a su familia y fue a investigar. De repente, su hija de 14 años, Matilda, que se suponía que estaba durmiendo en casa de una amiga, saltó desde un armario gritando ¡Bú! Para darle un susto. No, no me digas. Crabtree, en un acto reflejo de pánico puro, le disparó en el cuello. Murió 12 horas después. Su mente racional, la que sabía que era su hija, nunca tuvo la oportunidad de procesar la información. Fue un secuestro en toda regla, una reacción automática grabada a fuego en nuestro cerebro por la evolución. Claro, es un legado de la prehistoria. Ese instinto de disparar primero y preguntar después era lo que te mantenía vivo en la sabana. Cuando escuchabas un ruido en la maleza. Era una ventaja de supervivencia fundamental. Nuestro repertorio emocional está diseñado para esas urgencias. Pero hoy, en un apartamento de una ciudad moderna, ese mismo mecanismo puede convertirse en una receta para la tragedia. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. ¿Cómo ocurre exactamente este secuestro? O sea, a nivel biológico, ¿qué interruptor se activa en nuestro cerebro para que perdamos el control así? La clave de la operación está en la arquitectura de nuestro cerebro emocional. Hay una pequeña estructura en forma de almendra profunda en el lóbulo temporal llamada amígdala. La amígdala. Es como el centinela psicológico del cerebro, el sistema de alarma. Escanea constantemente toda la información que llega de nuestros sentidos haciéndose preguntas muy primitivas. ¿Es algo que odio? ¿Me puede hacer daño? ¿Debo tenerle miedo? Es nuestro detector de amenazas. Exacto. Entiendo. Es el vigilante nocturno del cerebro. Pero si tenemos una mente pensante, la neocorteza, ¿por qué no interviene para calmar las cosas? Porque la amígdala tiene un atajo. En una situación normal, la información de tus ojos o tus oídos viaja primero a la neocorteza para ser procesada y entendida. Ok. Pero en una emergencia, la señal sensorial puede tomar una vía rápida, un atajo neuronal, que va directamente a la amígdala. Esto permite una reacción casi instantánea, pero como dice Goleman, es una reacción descuidada. Actúa antes de tener la película completa. Justo. Se basa en una primera impresión. Es una reacción rápida y sucia. Por eso podemos saltar de miedo por una sombra que resulta ser un abrigo colgado, o en el caso de Crabtree. O, en el caso de Crabtree, confundir a tu propia hija con un intruso mortal. La amígdala no se para en detalles, actúa. Sobre patrones emocionales, sobre recuerdos de los que a veces ni siquiera somos conscientes. Entonces, si este mecanismo de secuestro es algo tan básico, tan arraigado en nuestra biología, ¿qué significa eso? ¿Estamos condenados a ser marionetas de nuestras pasiones? Afortunadamente, no. Y aquí es donde la inteligencia emocional se convierte en el antídoto. Es el conjunto de habilidades que nos permite gestionar a ese centinela. El equipo de negociación que nos rescata. Me gusta esa analogía. Psicólogos como Peter Salovey han desarrollado un marco que lo desglosa en 5 habilidades clave que, y esto es lo importante, todos podemos aprender y mejorar. Me interesa mucho ese equipo de negociación. ¿Cuáles son las herramientas que nos da? ¿Cómo se entrena? Bueno, la primera habilidad, y la piedra angular de todas las demás, es conocer las propias emociones. La autoconciencia. Hay una vieja parábola que lo ilustra perfecto. A ver. Un samurái belicoso y arrogante se planta delante de un monje zen y le exige: «Monje, explícame qué son el cielo y el infierno». El monje lo mira con desdén y le responde: «No eres más que un patán. No voy a perder mi tiempo contigo». Uf, malas palabras para un samurái con una katana en el cinto. El samurái, herido en su honor, se enfurece. Su cara se contrae, saca la espada y grita: «Podría matarte por tu impertinencia». Y en ese preciso instante, el monje, con toda calma, señala al samurái y le dice: Eso es el infierno. «Eso es el infierno». ¡Wow! ¡Qué lección! Me hace pensar en todas las veces que uno vive en ese infierno de la rabia o la ansiedad sin siquiera darse cuenta. Exacto. Es como ser el personaje de un videojuego controlado por una emoción. La autoconciencia es el momento en que te das cuenta de que no eres el personaje, sino el jugador que sostiene el control. Claro. El samurái, al verse reflejado en las palabras del monje, comprendió su propia furia. Se calmó, envainó la espada e hizo una reverencia.
Y el monje concluyó, y eso es el cielo. De acuerdo. La autoconciencia es la base. Una vez que sabes lo que sientes, ¿qué haces con ello? ¿Cuál es la segunda habilidad? Es manejar las emociones. Y el objetivo no es reprimirlas, sino encontrar el equilibrio. Tomemos la ira, por ejemplo. La clave para desactivarla es desafiar los pensamientos que la alimentan. Como si fueran leña en una hoguera. Justo. Si alguien se te cruza en el tráfico, tu pensamiento automático puede ser, este imbécil, no puedo dejar que se salga con la suya. Ese pensamiento echa más gasolina al fuego. Pero hay otra opción, ¿no? La de reinterpretar. Exacto. Puedes pensar, quizás no me vio, o tiene una emergencia, o simplemente es un mal conductor, pobre. Esa reinterpretación es una de las herramientas más potentes para apagar la llama de la ira antes de que se convierta en un incendio. Aquí hay algo que me sorprendió de los apuntes. Siempre pensé que desahogar la ira era saludable. Ya sabes, golpear un cojín o gritar. Ah, la famosa falacia de la ventilación. Sí, pero Goleman dice que es una falacia. ¿Por qué golpear algo en realidad empeora las cosas? Porque contrario a la creencia popular, expresar la ira de forma explosiva no la disipa, sino que la alimenta. Aumenta la excitación del cerebro emocional y en lugar de calmarte, prolonga el mal humor. Es como practicar estar enojado. Te vuelves mejor en ello. Exactamente. La verdadera solución es calmar la fisiología primero. Respirar hondo, dar un paseo y luego reevaluar los pensamientos que causaron la ira. Tiene todo el sentido. Bien, tenemos autoconciencia y manejo. La tercera habilidad es la propia motivación. Sí, se trata de encauzar las emociones al servicio de un objetivo. Es la capacidad de resistir el impulso para alcanzar una meta a largo plazo. El ejemplo clásico es el famoso test del malvavisco. ¿Ah, sí? Con los niños. Exacto. Se dejaba a niños de 4 años solos en una habitación con un malvavisco. La instrucción era, puedes comértelo ahora, pero si esperas a que yo vuelva, unos 15 minutos, te daré 2. He visto videos de esto, son geniales. Algunos se tapan los ojos, otros se ponen a cantar, hacen lo que sea para no caer en la tentación. Y lo fascinante es el seguimiento que se les hizo años después. Aquellos que lograron resistir el impulso demostraron tener en la adolescencia más éxito académico, mejores habilidades sociales y mayor capacidad para lidiar con el estrés. Esa habilidad de retrasar la gratificación es la base de cualquier logro, ¿no? De cualquier tipo de logro, desde terminar una carrera hasta mantener una dieta. Ok, autoconciencia, manejo de emociones y automotivación. Quedan dos que me imagino que ya se enfocan más en los demás. Así es, la cuarta habilidad es reconocer las emociones de los demás, la empatía. Y se construye sobre la autoconciencia. Cuanto más abiertos estamos a nuestras propias emociones, más hábiles somos para leerlas de los demás. ¿La falta de empatía es una característica de? De psicópatas y abusadores. Les permite racionalizar su crueldad porque son incapaces de sentir el dolor que infligen. La clave de la empatía no está en lo que la gente dice, sino en cómo lo dice. En las señales no verbales, supongo. El tono de voz, los gestos, la expresión facial. Exactamente. Se estima que más del 90% de un mensaje emocional se transmite de forma no verbal. La empatía es el arte de escuchar con los ojos. Y eso nos lleva a la quinta y última habilidad, manejar las relaciones. Que es el arte de manejar las emociones en los demás. Sí, es donde todo lo anterior se pone en práctica. Como el conductor del autobús, él estaba manejando las emociones de todo un grupo de extraños, un maestro. Totalmente. Y es una habilidad que empezamos a aprender desde muy pequeños. Hay una anécdota encantadora de un niño de 2 años y medio llamado Jay. Su hermano mayor, Len, de 5, se mete en un lío y se pone a llorar desconsoladamente. Ajá. Jay, que había sido la víctima de la rabieta de su hermano, se acerca preocupado e intenta consolarlo. Despliega un repertorio de tácticas asombroso para su edad. ¿Cómo cuáles? Primero le suplica, Len, no llores. Luego intenta el consuelo físico, dándole palmaditas. Prueba con la distracción, ofreciéndole un coche de juguete, y al final, al ver que nada funciona, imita a su madre y le amenaza. Lo amenaza. Sí.
deja de llorar, Len, o te pego en el trasero. Brillante. Probó todas las herramientas a su alcance. Estas 5 habilidades, la verdad, parecen ser el sistema operativo de una vida exitosa. Ahora, podemos ver cómo se manifiestan, o su ausencia, en escenarios de alto riesgo, como un matrimonio o el trabajo. Por supuesto. Son el tejido de nuestra vida diaria. Empecemos por el matrimonio. Los estudios del psicólogo John Gottman son reveladores. Descubrió que el verdadero predictor del divorcio no son los desacuerdos sobre dinero o hijos. Todas las parejas discuten sobre eso. Claro, la clave es cómo manejan esos desacuerdos. Gottman identifica lo que llama los 4 jinetes de la ruptura: la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la actitud evasiva, o stonewalling. El stonewalling es cuando una de las personas simplemente se cierra, ¿no? Se convierte en una pared de piedra. Precisamente. Y esto a menudo es el resultado de un fenómeno llamado inundación emocional o flooding. Inundación emocional. Es una sobrecarga fisiológica. El corazón se acelera sobre la presión arterial. Es la respuesta de lucha o huida en medio de una discusión de pareja. En ese estado es literalmente imposible pensar con claridad. Y esto, según los estudios, es más común en los hombres. Sí, y es lo que los lleva a recurrir al stonewalling como un intento desesperado de autoprotección. Pero claro, su pareja lo interpreta como desinterés o falta de respeto, lo que intensifica el ataque y se vuelve un círculo vicioso. Un círculo vicioso que desgasta el amor hasta destruirlo. Y en el trabajo, la falta de inteligencia emocional puede ser, y no es exageración, literalmente mortal. Mortal. En 1978, un avión se aproximaba a Portland cuando el piloto, Melbourne McBroom, se obsesionó con un problema en el tren de aterrizaje. El temperamento de McBroom era tan dominante e intimidante que su tripulación no se atrevió a contradecirlo. A pesar de que veían que se estaban quedando sin combustible. Exacto. Veían los medidores en cero, pero tenían miedo de su reacción, de provocar su ira. El avión se quedó sin combustible y se estrelló. Murieron 10 personas. Híjole, qué fuerte. Todo por una falta de habilidad para comunicar una crítica vital. Lo que contrasta brutalmente con lo que Goleman llama el arte de la crítica constructiva. Que no es solo lo que dices, sino cómo, cuándo y por qué lo dices. Correcto. Una crítica mal hecha, con sarcasmo, puede desmoralizar y matar la iniciativa. En cambio, una crítica bien hecha es una de las herramientas de motivación más eficaces. ¿Y cómo sería una crítica bien hecha? Requiere varias cosas. Primero, ser específico. No un vago, lo estás haciendo mal. Segundo, ofrecer una solución. Tercero, hacerlo en privado, cara a cara. Y cuarto, tener empatía. Ser sensible al impacto de tus palabras. Es la diferencia entre atacar las acciones de una persona y atacar su carácter. Tu propuesta es lenta, se puede corregir. Eres un incompetente, solo genera resentimiento. Exacto. Sea en la cabina de un avión, en una oficina o en un matrimonio, estas habilidades son las que determinan si las relaciones prosperan o se estrellan. Al final queda claro que el CI por sí solo no garantiza nada. Nuestro intelecto no puede funcionar a su máximo potencial sin inteligencia emocional. Es una aptitud maestra. Sí, una capacidad que facilita o interfiere con todo lo demás y que al final determina nuestro rumbo en la vida. Y por cierto, digo, si este tipo de análisis a fondo les parece valioso para navegar sus propias vidas, pues nos ayudaría muchísimo si consideran suscribirse al canal y darle me gusta a esta conversación. Claro, esa nos permite seguir explorando estos temas para la audiencia. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final, una que va más allá de nosotros como individuos. Los datos que Goleman recopiló en las últimas décadas sugieren un aumento constante de lo que él llama analfabetismo emocional. ¿A nivel social? Sí, a nivel social, vemos un incremento en la delincuencia juvenil, la depresión, los trastornos alimenticios, el abuso de sustancias, como si hubiera un malestar emocional generalizado. Una falta de estas habilidades a gran escala. Y eso plantea una pregunta provocadora. Hemos explorado cómo la inteligencia emocional nos afecta a nivel personal, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando, como sociedad, descuidamos enseñar estas habilidades fundamentales en nuestras escuelas y en nuestros hogares? ¡Wow!
El verdadero desafío podría no ser solo mejorar nuestras vidas individuales, sino fortalecer el tejido mismo de nuestra vida en común.